En efecto, vamos a leer 3 escrituras como base de esta enseñanza en esta noche. La primera, y lo puede ir buscando también, Romanos 12, la segunda Colosenses 3 y la tercera Efesios 4. 3 escrituras base a la enseñanza de esta noche. ¿Ya lo encontró, Romanos? Vamos a leer todos juntos el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Cuando lo encuentre dice amén. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La tercera está en Efesios 4. Efesios 4, en el versículo 23. Cuando lo tenga, dice: lo tengo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Padre, oramos que tu palabra pueda realmente ser entendida, ser recibida. Que cada persona aquí presente pueda apropiar estas verdades, porque tú nos das, Señor, el entendimiento. Tú abres nuestro corazón, nuestra mente para entender estas verdades que son eternas y que son para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, a poder apropiar cada una de estas verdades en nuestro corazón. Ayúdame a poder presentar esta enseñanza con claridad, que no haya confusión, sino que cada persona pueda salir edificada de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y si usted notó, hay una palabra clave en esas 3 escrituras que leímos, y la palabra es renovar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Colosenses 3:10 dice: vestir el nuevo hombre, el cual se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Y Efesios 4 habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero hablar en esta noche bajo el título: la necesidad de renovar la mente. La necesidad de renovar la mente. Yo sé que he hablado sobre esto en otras ocasiones, domingos en la mañana, y si usted ha venido, pues ya escuchó esta enseñanza en parte. Obviamente vamos a hablar cosas hoy que no la hemos hablado antes, pero ya hay una idea de qué se trata. Hemos estado hablando estos martes atrás bajo el título La integridad de la palabra, y hemos estado mirando el poder de la palabra de Dios en la vida de un creyente. La semana anterior mencionamos que somos recreados por la palabra del Señor. Somos recreados, ¿se acuerda? Sí, Santiago 1:18 dice que Dios de su voluntad nos hizo renacer o nacer de nuevo por la palabra de verdad. Somos nacidos de Dios. Somos nacidos de nuevo. Una nueva vida ha sido impartida a nuestro espíritu en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es el milagro de los milagros. Milagro más grande que la sanidad física de una persona, no importa cuán espectacular sea. El milagro más grande es el milagro del nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de arriba, nace de Dios. Si Dios imparte su vida, su naturaleza al espíritu del hombre, al espíritu de la mujer, que recibe a Jesucristo como Salvador personal. En otras palabras, ahora la vida de Dios está en nosotros. Amén. Y es una tremenda realidad. Si usted no vino la semana anterior, yo le aconsejo que mire el video en YouTube
y lo puede mirar y hay cosas que te van a ayudar, cosas que te van a edificar. Sin embargo, aunque hemos recibido vida eterna, la vida de Dios, la vida de Cristo dentro de nosotros, vivimos en un mundo que está dominado por el pecado, un mundo bajo el control del pecado, un mundo donde la gente alrededor piensa de una manera totalmente contraria a la palabra de Dios, un mundo donde nosotros nos hemos criado desde que nacimos y tenemos uso de razón, pensando de acuerdo a nuestros 5 sentidos, pensando de acuerdo a cómo el mundo alrededor piensa. Y cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, pero realmente seguimos pensando de la manera que pensábamos antes. Seguimos mirando la vida de la manera que la mirábamos antes. Y es muy difícil poder exteriorizar lo que ha sido puesto dentro de nosotros en el nuevo nacimiento en una manera práctica de una vida diaria. Es muy, bueno, digo es muy difícil porque requiere diligencia. Y demasiadas veces los creyentes, aunque son creyentes nacidos de nuevo, aunque tienen la mejor intención de servir al Señor, de vivir para Dios, de hacer las cosas bien, sin embargo, están caminando mal, están caminando en la carne, están caminando de acuerdo a sus sentidos. Y obviamente sus vidas son caracterizadas por las mismas cosas que caracteriza la vida de la gente que no tiene a Cristo. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay tentaciones que nos dominan. Algunas veces tentaciones de origen sexual, tentaciones a hacer cosas que van contrario a la palabra de Dios. Y todo esto como que no vemos una diferencia en quién es cristiano y quién no. Con la excepción de que miramos que los cristianos vienen a la iglesia cristiana el domingo. Y los que no son cristianos no vienen. Esa es la diferencia. Pero el vocabulario muchas veces es el mismo. La forma de conducirse muchas veces es el mismo. Es la misma. O sea, y entonces uno llega a la conclusión, todo esto de haber nacido de nuevo y tener la vida de Dios dentro, ¿de qué me sirve? Si en el diario vivir sigo siendo igual. Me desespero, tengo temor, tengo ansiedad. Soy atraído a cosas que no debo ser atraído. La carne me domina. ¿Será que Dios nos creó para eso? ¿Será que, bueno, cuando estemos en el cielo todo será perfecto y gloria a Dios, ya no va a haber más pecado y no va a haber más mal? Y muchas veces la gente tiene la idea esa. Aceptamos a Cristo y nos preparamos para el cielo. Sabemos que si morimos hoy nos vamos con Cristo y gloria a Dios, eso es verdad. Pero en el medio tiempo en que aceptamos a Cristo y nos vamos al cielo, pueden pasar muchos años. Y cuando entendemos que Dios no nos salvó para llevarnos al cielo, primeramente, porque si fuera así, en el momento que tú aceptas a Cristo, te vas. Te mueres. Aceptas a Cristo y... En mi país decimos a volar el papalote. Ok. Entonces quiere decir que Dios tiene un plan con nosotros. Un propósito con nosotros. Y en ese medio tiempo estamos aquí en la tierra para revelar quiénes somos. Que podamos dar testimonio. Que podamos vivir victoriosamente. Y que podamos cumplir el plan de Dios. Ahora, para ello es necesario renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, conforme el hombre piensa en su corazón, así es. Tú eres de la manera que tú piensas que eres. Si tú piensas que eres un don nadie, eres un don nadie. Si tú piensas que eres una persona cobarde, eres cobarde. Si tú piensas que eres una persona que tiene mucho miedo, tienes mucho miedo.
conforme tú piensas que tú eres, tú eres. O sea, para ser diferente hay que pensar diferente. O sea, muchas veces tratamos de hacer las cosas correctas, de agradar a Dios, de vivir una vida libre del poder y de la culpa del pecado. Y es un puro esfuerzo, es esforzándonos y esforzándonos y esforzándonos. Sin embargo, por mucho que nos esforzamos, no logramos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Si yo en mi mente no me veo, no me veo que soy victorioso sobre el pecado, no importa cuánto esfuerzo yo haga, yo no voy a ser victorioso sobre el pecado. Y me puedo esforzar y 2, 3 semanas vivir de una manera victoriosa, pero a la 4ª semana fallo. Y entonces uno dice, bueno, es como el que hace la dieta para bajar de peso. Las primeras 3 semanas son fantásticas, pero ya la 4ª semana ya no es tan fantástica. Y el próximo mes ni me acuerdo de la dieta. No hay fuerza de voluntad, no hay poder humano para vivir una vida cristiana victoriosa. De manera que este tema de esta noche es requerido, digo yo, que cada creyente lo domine. Que cada creyente no solamente lo escuche una vez, sino lo domine. Lo pueda entender, de manera que lo pueda vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por la palabra de Dios hemos sido recreados, hemos sido nacidos de nuevo. Pero ahora nuestras mentes deben ser renovadas por la misma palabra de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a profundizar un poquito en este tópico esta noche. Vamos a decir, en primer lugar, la mente se renueva estudiando la palabra y actuando en esa palabra. Voy a decirlo de nuevo. El punto número 1 aquí es, la mente se renueva estudiando la palabra de Dios y actuando sobre esa palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a explicarlo en un momento. Una persona puede estudiar la Biblia por años, pero si no actúa en base a lo que aprende, no la vive. Y si no la vive, no es un hacedor de la palabra, la mente no se renueva. Déjame ponerlo de esta manera. Si tú vas conmigo al libro de Santiago, en el capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, por favor. Vamos a mirar algo allí. Cuando lo tengas, dice amén. Santiago capítulo 1, en el versículo 18, nosotros leímos la semana pasada, Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo expliqué eso la semana anterior. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? ¿Ya lo encontró el pasaje? Ok, versículo 19. Por esto, porque hemos sido nacidos por la palabra de verdad, todo hombre o toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Vamos a ponerlo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, la mayoría de las personas son prontos para hablar, demasiado prontos para airarse y tardos para oír. Uno puede estar hablando y hablando y hablando, pero si tú no estás oyendo, de nada te sirve lo que uno está hablando. Eso pasa en cualquier conversación. Si en una conversación tú solamente haces la parte de hablar, y no permites que la otra persona te hable a ti, tú nunca podrás escuchar lo que la otra persona quiere decirte. Porque tú solamente estás hablando. No le das la oportunidad a la otra persona. Cuando se trata de Dios, cuando se trata de su palabra, acordémonos que su palabra es Dios. Dios y su palabra son uno. De la misma manera que tú y tu palabra son uno. Tu palabra eres tú. Si tu palabra no sirve, tú no sirves. Si tu palabra no es confiable, tú no eres confiable. Aleluya. O sea, cuando yo digo Dios
O la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Yo debo ser tardo. Vamos a ponerlo otra vez. Pronto, mejor dicho, pronto para oír lo que Dios me tiene que decir. Tardo para hablar. Y tardo para airarse. ¿Por qué? Verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, oye bien esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra que ha venido a hacernos nueva criatura, que nos ha hecho nacer de nuevo. Esa palabra ha sido implantada en nuestro espíritu. Recibir con mansedumbre esa palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Ahora, aquí quiero detenerme un minuto por esta razón. Hay Biblias modernas que dicen la cual puede salvarles. ¿Por qué? Porque muchos traductores de la Biblia y muchos teólogos consideran que el alma y el espíritu son lo mismo, como yo explicaba hace 2 martes atrás. Pero el espíritu y el alma son dos cosas diferentes que pertenecen al hombre interior. Pudiéramos decir que el alma está en el espíritu, pero el alma y el espíritu no son lo mismo. Porque la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu, según Hebreos 4:12. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Aun cuando mi espíritu nació de nuevo, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, mi alma no. Mi alma es esa parte de mí donde está mi intelecto, mi capacidad de pensar, de entender las cosas. Donde está esa parte de mí donde están mis emociones. La capacidad que tengo de emocionarme, de reír, de llorar, de expresar sentimientos y emociones. Y ese el alma donde está la voluntad. La capacidad de poder tomar decisiones y decidir si quiero esto o no quiero esto. Eso todo está en mi hombre interior, en mi espíritu, pudiéramos decir, pero en una parte de mi espíritu que no ha sido nacida de nuevo. Amén. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dijo Jesús. O sea, el alma no ha sido nacido de nuevo. El alma es esa parte nuestra donde hay que, o donde requiere un tratamiento diario para poder yo ajustar mis emociones, mi intelecto, mi voluntad a lo que ha sido depositado en mi espíritu, que es la palabra implantada. A ver si me estoy dando a entender. ¿Ok? O sea, cuando dice Santiago aquí, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es un proceso diario, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque va a afectar, la palabra implantada va a afectar mis emociones, va a afectar mi intelecto, va a afectar mi voluntad. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos. La palabra engañando significa razonando falsamente, razonando erróneamente. Yo te lo voy a leer, ese versículo 22 de la Biblia amplificada, que está en inglés, pero te lo traduzco al español. Dice, pero sed hacedores de la palabra, obedezcan el mensaje y no sean meramente oyentes del mensaje, traicionándose a sí mismos al engaño o por el engaño razonando en contra de la verdad.
Lo vuelvo a leer porque a mí me aclara mucho este pasaje en la Biblia amplificada. Pero sed hacedores de la palabra, o sea, obedezcan el mensaje y no sean meramente oyentes del mensaje, traicionándose ustedes mismos por el engaño que viene cuando razonamos en contra de la verdad. Te voy a poner un ejemplo para que me puedas entender. Tú eres una persona que recibes a Cristo como Salvador, naciste de nuevo, recibes vida eterna en tu espíritu, y la Biblia me dice a mí que ahora eres hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y entonces en tu mente tú sigues siendo un pecador y piensas como un pecador. Y cada vez que te equivocas o fallas, dices, es que nosotros somos pecadores. La Biblia me dice a mí que en todas estas cosas que nos pueden pasar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la Biblia. Yo debo recibir esa palabra en mi espíritu y permitir que se implante en mi espíritu. Pero si entonces yo me miro a mí mismo como un perdedor, como un fracasado, como alguien que no puede enfrentar ninguna situación porque antes de enfrentarla ya siento que perdí. Yo estoy engañándome a mí mismo al hacerme la idea que soy un hacedor de la palabra. Porque la palabra me dice que soy un más que vencedor, pero en mi mente yo me veo como un más que perdedor. ¿Captaste? ¿Captaste? Dios dice, por nada estéis afanosos. Y yo vivo lleno de afán. Y tú puedes ver el promedio de la iglesia, que el 95% de los cristianos están en afán y en ansiedad. Cuando la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Yo como nacido de nuevo tengo la capacidad de vivir libre de ansiedad. Pero si en mi mente yo no trabajo con eso, renovando mi mente, aunque tengo la capacidad que Dios me dio en el nuevo nacimiento para vivir libre de ansiedad, en mi mente siempre estoy lleno de ansiedad porque estoy con miedo de las cosas que pueden pasar. Yo no soy un hacedor de la palabra. Me estoy engañando a mí mismo porque en mi mente yo pienso que soy un hacedor de la palabra. Oh, yo no me pierdo un sermón. Oh, yo no me pierdo un domingo. Yo mira, anoto toda la referencia y estudio la palabra y me aprendo los versículos de memoria. Pero en tu mente sigue siendo alguien que está lleno de ansiedad. Te estás engañando. Razonando falsamente. Porque estás razonando en contra de la verdad. La verdad dice, por nada estéis afanosos, y tú estás lleno de afán. ¿Me explico? Dios dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios y tú eres el más temeroso de los temerosos. Ay, pastor, es que yo soy así. Mire, mi abuelo era así. Es que usted no conoció a mi papá. Es que mi papá era un saco de nervios. Tú no estás siendo un hacedor de la palabra. Y estás justificando tu conducta de una manera errónea. Estás razonando con tu mente natural, con tu facultad de razonamiento, en contra de la verdad. Te estás poniendo en contra de la verdad. O sea, la verdad no puede tener poder en tu vida para transformarte y capacitarte a que vivas una vida victoriosa. Porque en tu mente hay un tropiezo. En tu mente hay un razonamiento que razona en contra de la verdad. Ah, pastor, es que es muy fácil predicarlo, pero usted no conoce mi vida. Ok, una vez más, estás razonando. Estás razonando, pero estás razonando en contra de la verdad. Y razonar en contra de la verdad es razonar erróneamente. Porque la verdad es la verdad. Jesús dijo, tu palabra, Padre, es verdad. O sea, si la palabra de Dios es verdad, mi razonamiento no es verdad. Se me estoy engañando, estoy viviendo en un engaño. Oh, aleluya, yo pienso que te ayuda a eso. Amén. O sea, muchos estudiantes de la Biblia, personas que se dedican a estudiar la Biblia, se engañan a sí mismos porque no están actuando de acuerdo a la palabra. No están viviendo de acuerdo a la palabra. No son hacedores.
Si seguimos leyendo en Santiago, el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La palabra considera significa considera atentamente su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. No importa cuánto tiempo pasó frente al espejo considerándose a sí mismo, mirando si tenía alguna despeinado o si tenía algo en la cara que no se lo quitó. Se consideró a sí mismo, pero se fue. Y al pasar el tiempo se olvidó si estaba despeinado o no. Se olvidó cómo era. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira, oye bien esto, el que mira atentamente, con atención, en la perfecta ley, la de la libertad. Está hablando de la palabra de Dios. Dios llama a su palabra la perfecta ley. La ley de la libertad. La ley que da libertad. Esta palabra te da libertad. No te esclaviza, te da libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, una vez más el versículo 24 dice, porque el que mira en el espejo se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La Biblia de las Américas dice, luego olvida qué clase de hombre era, qué clase de persona era. Cuando tú miras en la palabra de Dios, lo que Dios dice de ti, quién tú eres en Cristo. Más que vencedor. Pero entonces, cierras tu Biblia y te vas al diario vivir y pasas una semana sin meditar en esa verdad. Más que vencedor. Te miraste en el espejo, te viste más que vencedor. Pero te fuiste y como no perseveraste en lo que miraste allí, te olvidas qué clase de persona eres. Más que vencedor. Y cuando viene el golpe, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la situación, te olvidaste quién tú eres y respondes a la tentación como alguien que no es vencedor. Como alguien que es igual que una persona común de la calle que no conoce a Cristo. Ese es el punto que yo estoy trayendo esta noche. Amén. Amén. Y hay gran cantidad de creyentes que no tienen paz en sus corazones. Que sus mentes están llenas de ansiedad, de temores por la situación en que viven. Vivimos en un mundo de problemas, es correcto. Pero Jesús nos dice, no somos del mundo. Nuestra forma de conducirnos es de acuerdo al sistema del reino de Dios y no de acuerdo al sistema que rige este mundo. ¿Sí? La Biblia dice, Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando yo soy una persona que como creyente doy mis diezmos y mis ofrendas al Señor conforme a su palabra, yo debo tener la plena seguridad de que Dios es fiel para cumplir lo que Él dice que hará, y Él suplirá lo que me falta y Él abrirá las ventanas de los cielos. Y aunque el vecino y la persona al otro lado esté pasando la necesidad y esté lleno de ansiedad y temor, yo sé que Dios suplirá mi necesidad. Yo sé que Dios hará algo milagroso para que mi necesidad sea suplida, porque es la palabra de Él la que está en juego. Entonces yo me miro en mi mente no como alguien que tiene necesidad, sino como alguien que tiene a un proveedor. Hasta que yo me aprenda a mirarme a mí mismo como alguien que tiene a un proveedor a mi lado, que es Dios, yo me voy a ver en necesidad. Cuando veo que hay necesidad. Dios no puede fallar. Dios no puede fallar. Dios no puede fallar. Y esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. El matrimonio, el hogar, la familia, el trabajo, toda área en la vida. Pero necesitamos aprender a pensar
de acuerdo a esta palabra. Si la mente se renueva, entonces, estudiando la palabra, sí, pero meditando en ella, para no ser oidor olvidadizo, meditando en ella, meditando en ella. Cuando te vas a tu trabajo, meditando en ella. ¿Cómo lo haces? Ok, este mismo texto que yo te acabo de mencionar, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Tú lo lees, tú lo meditas, te lo aprendes de memoria. Pero entonces en el carro, en vez de estar oyendo en el radio algo que no te va a edificar, comienzas a repetírtelo a ti mismo. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. Señor, gracias porque tú suplirás todo lo que a mí me falta. Señor, gracias porque te tengo a ti. Tú eres mi proveedor. Tú suplirás todo lo que a mí me falta. En este día yo experimentaré tu gloria porque tú suplirás todo lo que a mí me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú vas meditando en esa palabra y cuando tú estás meditando, hablándola, tú estás meditando en esa palabra, tu espíritu se está enriqueciendo. Amén. Tu alma está siendo afectada para bien. ¿Por qué? Porque tu mente, tu intelecto que está acostumbrado a mirar las faltas, las necesidades, qué voy a hacer ahora y qué voy a hacer lo otro, comienza a entender lo que tu espíritu te está diciendo. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la mente comienza a ser afectada, el alma comienza a ser afectada y comienza a experimentar la libertad que el Señor nos ha dado. Aleluya, aleluya. En segundo lugar, la mente renovada es la mente que recibe, oye bien esto porque es interesantísimo. La mente renovada es la mente que recibe su conocimiento del espíritu humano, del espíritu renacido de nuevo, nacido de nuevo, por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Vuelvo a decirlo. La mente renovada es la mente que recibe su conocimiento del espíritu humano nuestro, nacido de nuevo, por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Y ahora te voy a llevar a un punto donde tú vas a decir, wow. Mira conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2. Aleluya. Estas enseñanzas de los martes son para profundizar nuestra fe. O para, no, esa no es la palabra, para fortalecer nuestra fe. Para profundizar nuestra vida cristiana a solidez. A solidez. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde realmente necesitamos esto en nuestro diario vivir. Estamos, iglesia, en el final de los tiempos. En el final de los tiempos, lo que Jesús habló. Sí, estamos mirando noticias y las noticias no son buenas, todas son malas noticias. Que están allí para traer miedo, para traer terror a la población, a la sociedad. Si no estamos bien cimentados en esta verdad, hay mucha gente que se está enfermando de los nervios. Hay mucha gente que se está llenando de terror. Hay mucha gente que se está enfermando de diferentes cosas. ¿Y qué vamos a hacer? No, Dios no nos puso aquí para eso. Dios nos puso aquí en esta tierra para ser más que vencedores. Enfrentamos luchas, sí Señor, enfrentamos pruebas, sí Señor. Hay momentos difíciles, claro que sí los hay. Hay momentos que lloramos porque el dolor es fuerte. No solamente dolor físico, pero dolor emocional. Pero es allí donde hay que agarrarse de lo que estamos recibiendo para poder no solamente subsistir y sobrevivir, sino para poder vivir como reyes en esta vida, de acuerdo a la palabra de Dios. 1 Corintios 2, ¿ya lo encontraste? Versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora pon eso en tu corazón esta noche.
nosotros tenemos, los creyentes en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo está en nuestro espíritu nacido de nuevo. La mente de Cristo no está en nuestra mente natural. Nuestra mente natural, acuérdate, aunque somos cristianos, aunque somos nacidos de nuevo, todavía está acostumbrada a pensar de acuerdo a lo que nos rodea. De acuerdo a lo que podemos ver, sentir, oler, palpar. De acuerdo a nuestros 5 sentidos. Pero la mente de Cristo ha sido depositada en nuestro espíritu nacido de nuevo. Tu espíritu nacido de nuevo tiene allí la mente de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos alimentamos nuestro espíritu con el alimento de la palabra. ¿Por qué tú crees que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? En un momento cuando él tenía hambre física y el diablo lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Y él dijo, tú no sabes, el hombre no solamente vive de pan, el hombre vive también de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, tú no vas a llenar tu estómago con la palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra no llena tu estómago. Y si no, haz la prueba. Cuando tienes hambre, trata de comer la Biblia a ver si te va a llenar. ¿Ah? Quiere decir que esta palabra es el alimento de una parte mía que se llama espíritu. Entonces, si tú eres una persona que raramente comes un plato de comida, quizá cada domingo, tú no estuvieras aquí hoy. Tú estuvieras en el hospital o en el cementerio. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que nutrirse. Si nosotros no alimentamos el cuerpo físico se debilita, se enferma y se muere. Y cada uno de nosotros come al menos 3 veces al día. Algunos más que eso, pero ya. Porque si no te debilitas, ¿cómo tú crees que tu espíritu va a estar fuerte si lo alimentas rara vez, una vez por semana cuando vienes a la iglesia y oyes la predicación del pastor? Por eso los creyentes están tan débiles. Estamos viviendo en un tiempo cuando las iglesias, muchas iglesias, están solamente detrás de eventos y espectáculos que entretienen y alimentan las emociones. Amén. Pero no el espíritu. Amén. Aleluya. Entonces, en el mundo en el cual estamos viviendo, estamos desnutridos espiritualmente hablando. El enemigo se levanta en contra tuya, en contra de tu hogar, y tú no tienes fuerzas espirituales para resistir, para enfrentar la batalla y proclamar victoria y echar fuera al demonio de tu casa. No tienes fuerza. Porque no te has alimentado bien. Amén. Ahora, cuando nosotros comenzamos a tener una dieta balanceada de la palabra del Señor, entendemos que, los frijoles y las tortillas y la carne es para el estómago, para mi parte física. Pero eso no va a alimentar mi espíritu. Yo tengo que alimentar mi espíritu con el único alimento que Jesús mencionó, la palabra de Dios. Amén. Si yo no pongo atención a esto y lo pongo en mi casa y cierro la Biblia y no la veo más hasta el próximo domingo, estoy desnutriéndome espiritualmente. Y la mente de Cristo que tengo aquí en mi espíritu, no la puedo usar para nada. Porque mi mente humana controla. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que trabajar en mi vida para fortalecer mi espíritu de manera que pueda dominar sobre mi mente natural. Amén. Aleluya.
Cuando yo fortalezco mi espíritu a través de la lectura, la meditación de la palabra, actuando en base a ella, orando y orando en otras lenguas por el poder del Espíritu. Yo estoy fortaleciendo mi hombre interior, estoy fortaleciendo mi espíritu, de manera que mi espíritu va a tener fuerza para tomar dominio sobre mi mente. Amén. Y entonces la mente de Cristo que está en mi espíritu va a dominar sobre mi mente carnal humana. Y va a echar fuera los pensamientos humanos y va a dominar los pensamientos de Dios. Amén. En mi mente. Amén. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios están revelados aquí. Amén. Dios nos ha revelado en este libro llamado la Biblia los pensamientos de Él para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos de Dios y que no vamos a conocer de Dios. La Biblia dice las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las cosas no reveladas pertenecen a Dios. Pero lo que Él nos ha revelado aquí es lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo victoriosamente. Amén. Para cada necesidad, para cada situación. Tú tienes aquí sabiduría, fe. Tú tienes aquí la manera de enfrentar cada situación victoriosamente. Amén. Pero si no pones interés en conocer lo que aquí está, si nunca le dices, Señor, enséñame, yo necesito conocer. Y vienes a la iglesia con otro propósito, vienes a la iglesia con otra idea en tu mente, pero no con la idea de alimentar tu espíritu. Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en ti. Amén. Porque nosotros no estamos obedeciéndole. Somos oidores, pero no hacedores. Amén. Creo que estoy siendo claro. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí. 1 Corintios 2:16 no está escrito allí simplemente para llenar espacio. No es que el apóstol Pablo no tenía nada que hacer y se le ocurrió poner eso ahí. No, ahí dice una verdad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos pensar como Cristo pensó cuando Él estaba aquí en la tierra y como Él piensa ahora. Nosotros podemos entonces actuar, hablar, vivir como Cristo. Porque cada persona es conforme piensa en su corazón. Cuando yo entiendo que yo tengo la mente de Cristo y empiezo a permitir que esa mente de Cristo tome control sobre mi mente humana, yo estoy dándole lugar al Espíritu de Dios en mi vida para que me dé revelación. Revelación de esas verdades. Entonces volvemos al punto. La mente renovada es la mente que recibe su conocimiento del espíritu humano, del espíritu nacido de nuevo, por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando yo leo la palabra con el deseo de que Dios me hable, el Espíritu de Dios va a darme revelación, entendimiento, claridad. Cosas que yo no entendía, las voy a entender. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando personas que estén sedientos y hambrientos de Él para llenarlos. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él no va a buscar a aquel que no le importa la palabra, aquel que le aburre la palabra. No. Él no obliga a nadie. Pero cuando hay alguien que tiene hambre de Él, alguien que tiene hambre de obedecerle, de hacer las cosas bien, de vivir en victoria, para que el nombre del Señor sea glorificado. Alguien que viene a la palabra y dice, Señor, yo necesito que tú me des espíritu de sabiduría, de revelación, para entender estas verdades, para poder comprender estas cosas y vivir de acuerdo a ellas. Cuando Dios ve a alguien así, te digo, Dios va a hacer cosas en ti que tú no te imaginas que Él puede hacer. Tu mente se va a abrir de manera que vas a poder entender muchísimas verdades que de otra manera están ocultas. Si tú miras en este mismo capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, cosas que el hombre no se ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que quieren obedecerle, los que quieren agradarle, los que quieren vivir de acuerdo a su palabra.
Él ha preparado estas cosas, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Estas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido en corazón de hombre, que ningún hombre se ha imaginado. Estas cosas Dios nos las reveló, dice Pablo, a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa es la mente de Cristo. Oh, gracias, Señor. Hasta que hemos nacido de nuevo, iglesia, y vamos a poner esto bien claro. Hasta que tú naciste de nuevo, tu mente recibió su conocimiento a través de tus 5 sentidos. Ese es el conocimiento que uno recibe en este mundo. Ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en los medios de comunicación. Ese es el conocimiento que se recibe. Hemos estado viviendo nuestras vidas basadas en hechos, pero no en la verdad. Y aquí yo quiero que a ver si me puedes entender. Hay una diferencia en vivir nuestra vida basados en hechos a vivir nuestra vida basados en la verdad. Por ejemplo, hechos son cosas que están pasando, no podemos negar. Tú tienes un problema de escasez en tu hogar, problema de que no hay lo suficiente en tu hogar, eso es un hecho. Es un hecho, tú no puedes decir, ay, no, yo no tengo escasez. No, hay escasez. Si hay escasez, eso es un hecho. Pero esa no es la verdad. La verdad es Dios suplirá. El hecho es que hay escasez. Cuando tú vives tu vida basado en el hecho, es tu mente natural la que reacciona ante ese hecho. ¿Y qué es lo que dices? Tengo escasez. No puedo pagar la renta al final. No podré, no sé cómo hacerle. Y te pones a llenarte de ansiedad y de pánico. Pero cuando tú en medio de esa misma situación, en vez de reaccionar con tu mente natural a un hecho real, tú lo enfrentas basado en la verdad de la palabra de Dios. Tú estás sacando la verdad de tu espíritu, que te dice, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, yo supliré, yo abriré puertas, yo hago lo imposible posible. Ese pensamiento viene de adentro de ti, no de aquí, viene de aquí. Y no es un simple pensamiento, es Dios hablándote. Dios hablándote. Tú te has ocupado en llenar tu espíritu, tu corazón con esta palabra. El Espíritu Santo ahora, en el momento de necesidad, va al almacén de tu espíritu y saca la palabra correcta que va a ser específica para tu necesidad del momento. Y te la trae a tu mente natural. Y entonces tu mente natural es dominada por ese pensamiento espiritual. Y entonces tú hablas con tu boca, no lo que tu mente natural te dijo al principio, sino lo que la mente de Cristo te está diciendo de adentro de ti. Y en vez de decir, no sé qué voy a hacer este mes, tú dices, yo sé en quién he creído, yo sé que es poderoso para hacer lo imposible posible. Con seguridad, con convicción. ¿Por qué? Porque no estoy basando mi vida en un hecho, sino en la verdad. En la verdad. En la verdad. Oh, aleluya. En la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Smith Wigglesworth fue un hombre de Dios, un hombre de fe, un predicador tremendamente extraordinario. Y él dijo, debemos tener una mente divina para entender las cosas divinas. Debemos tener una mente divina, y la mente de Cristo es una mente divina, para entender las cosas divinas. John G. Lake, un predicador extraordinario también, que Dios usó tremendamente. Él dijo esto, te lo leo. El cristianismo, dijo él, no es el producto del razonamiento humano. El cristianismo es una intervención divina. Los cristianos
son aquellos que han nacido de arriba. Han sido recreados. Esta vida de Dios que entra en su naturaleza espiritual domina la razón para que tengan la mente de Cristo, para pensar en los pensamientos de Dios y vivir en el reino de los milagros de Dios. Ahí Dios nos quiere traer. Ahí Dios nos quiere llevar. Y por eso es esta enseñanza. ¿Te das cuenta cuán necesario es? Porque es un diario vivir. El doctor da un diagnóstico. Y una vez más, el doctor da un diagnóstico que es un hecho. Que no te puedes poner a discutir con el doctor. Doctor, yo no tengo nada. No, él te está diciendo que tú tienes algo. Porque le estás insultando. Cuando tú le dices al doctor, no, yo no tengo nada, tú estás insultando al doctor, le estás diciendo, usted no sabe lo que está diciendo, usted no conoce nada. Y el hombre se ha pasado 8, 10, 12 años estudiando medicina para que tú vengas a decirle ahora usted no sabe nada. Él sabe lo que está diciendo. Él te está hablando desde el punto de vista médico. Y desde el punto de vista médico tú tienes un problema. No lo puedes negar. Ese es el hecho. Hay un hecho ahí que no se puede negar. Pero hay una verdad. Jesús llevó mis enfermedades. Eso el doctor no lo sabe. Jesús sufrió mis dolores. Por su llaga yo fui sanado. O sea, frente a ese hecho que el doctor me está poniendo, que es real, es un hecho palpable, yo tengo que decidir, voy a responder de acuerdo a mi mente natural o de acuerdo a la mente de Cristo, que me recuerda, por su llaga yo fui sanado. ¿Voy a actuar yo de acuerdo al hecho que el doctor me está diciendo o de acuerdo a la verdad de su palabra? La verdad de su palabra. Es nuestra decisión. Pero esa decisión la tomamos cuando estamos bien alimentados. Esa decisión la tomamos cuando nuestro espíritu domina sobre nuestra mente. Cuando la mente de Cristo es más fuerte en nosotros que nuestra mente natural. Porque de lo contrario no lo podemos hacer. De lo contrario la mente natural nos gobierna, la mente natural nos domina y la mente natural nos hace esclavos de circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos viendo el problema alrededor y no somos capaces de verlo con los ojos de Dios. Y aquí lo tenemos que dejar. Porque el tiempo se ha ido. Pero yo quiero que tú notes que esto es una gran verdad que hay que trabajar con eso. Yo lo siento una gran necesidad, iglesia. En mi vida personal, pero también en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que, señales y milagros y vienen y oran por los enfermos y se sanan o no se sanan. Pero nosotros no podemos depender de eso. Porque los dones del Espíritu es como el Espíritu quiere para un propósito específico de traer gloria a la iglesia, gloria a Dios, en la iglesia, mejor dicho. Dios ha diseñado en su plan la manera de que un creyente viva victoriosamente, de una manera diaria. Que no tenga que depender de cuando vengo a la iglesia. ¿Qué tal si no puedes venir a la iglesia? ¿Qué tal si estás en un lugar donde no tienes acceso a ningún programa de televisión cristiano y estás atravesando una lucha difícil? No puedes llamar a nadie para que ore por ti. Dios espera que tú ores por ti. Dios espera que tú hables la palabra de fe en ese momento difícil tú. Porque para eso Él te está entrenando. Que tú puedas ministrarle a otra persona y decir, ay no, yo no me atrevo. Ok, yo no me atrevo, yo le acepto eso a un cristiano nuevo. Pero después de 10 años de cristiano que todavía tú digas, yo no me atrevo a echar fuera un demonio. Ay no, qué miedo. ¿Y si el demonio se mete en mí? No. Debemos estar entrenados. Porque Dios nos quiere usar. Amén. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Porque el tiempo ya se que terminó. La semana próxima continúa en este tópico.
Necesitamos una mente renovada, iglesia. Yo pensé cubrirlo todo hoy, pero no, es imposible, porque hay mucho terreno acá, hay mucha tela que cortar, como dicen por ahí. Es un tema muy, muy, muy interesante, muy importante, pero que cuando lo dominamos va a cambiar nuestra vida. Te lo aseguro, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, gracias, Señor, por tu palabra? Padre, gracias por esta verdad tan preciosa. Gracias porque tú nos has dado la mente de Cristo. Oh, Señor, pero necesitamos trabajar con eso. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos dé iluminación, revelación. Necesitamos, mi Dios, levantar nuestros ojos a ti para que tú ilumines nuestras vidas. Oh, Señor, porque sabemos que tú has hecho algo precioso para que podamos vivir una vida victoriosa, una vida plena, una vida de testimonio, una vida de victoria, una vida de triunfo. Que tu nombre sea glorificado. Que podamos ser luz donde quiera que estemos. Oh, ayúdanos, Señor, a tener amor por tu palabra. Amar tu palabra, aleluya, como el salmista que dijo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ayúdanos, Señor, enséñanos a amar tu palabra, porque al amar tu palabra te estamos amando a ti. Porque tú y tu palabra son uno. Gracias por esta verdad. Gracias por esta verdad. Aleluya. Oh, exalta al Señor con tu boca.